la dilatación cervical, el descenso de la presentación, en función del tiempo y los demás detalles pertinentes en cuanto a los signos vitales de la madre y del feto. Ustedes deben recordar de que el trabajo de parto tiene varias fases, desde la fase prodrómica, la fase latente y la fase activa. El partograma solamente se utiliza en el momento en que la paciente ya ha sido internada con el trabajo de parto en la fase activa. ¿Y a qué nos referimos con eso? El trabajo de parto en su fase prodrómica puede ser que una paciente llegue, digamos, a nuestro centro hospitalario con dolor, pero un dolor de leve intensidad, en la cual no ha provocado modificaciones cervicales. Entonces, esa paciente, digamos, no se interna para la atención de su parto. La fase latente es cuando la paciente ya tiene contracciones uterinas y existen modificaciones cervicales. Es dilatación por debajo de 4 centímetros, es decir, 3, 2 o 1 centímetro, y presenta contracciones que son regulares. Entonces, en ese momento de la fase latente, está ya a un paso de pasar a la fase activa. La fase activa es cuando realmente la paciente necesita su internación. Vemos aquí en la diapositiva que la fase activa tiene una contracción intensa, lo cual va a provocar una modificación cervical. Generalmente la fase activa empieza con una dilatación de 4 centímetros y llega hasta 10 centímetros en el momento en que ya, digamos, el producto de la concepción del feto vas a tener la expulsión a través del canal del parto. Entonces, ¿cuándo empezamos a abrir el partograma? En la fase activa. Por eso es que ustedes deben tener en cuenta que las pacientes que acuden con trabajo de parto a los hospitales, a los centros de salud, se las debe internar con 4 de dilatación. Cuando ya llegan a 4 de dilatación, el trabajo de parto es progresivo. Es decir, que en un lapso menor, digamos, de unas 6 a 8 horas, ya va a tener su parto la paciente. ¿Y cómo nosotros, digamos, evaluamos de que esté yendo bien el trabajo de parto? Es a través del partograma. Este partograma fue elaborado por la OMS. Hablar de la historia del partograma es un poco complejo, no es muy necesario que ustedes lo utilicen. Basta saber que en 1988 la OMS lo ha diseñado. Y como les decía, es un registro cardiográfico tanto de los aspectos del producto, es decir, la frecuencia cardíaca del bebé, las contracciones que va a presentar la mamá, el descenso, la dilatación que va a estar presente en el transcurso del trabajo de parto. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la toma de los signos vitales, evaluamos la actividad uterina, evaluamos la frecuencia cardíaca fetal, realizamos tactos vaginales y con lo consiguiente vemos la modificación y la dilatación cervical. Este es el partograma de la OMS. Entonces, ustedes deben ver que tiene varios aspectos. Por ejemplo, en la parte inicial, acá arriba, del partograma, debemos llenar el nombre de la paciente. Nuevamente les recalco que el partograma solamente se inicia en la fase activa del trabajo de parto. Es decir, cuando la paciente tiene 4 de dilatación y contracciones regulares. Sea primigesta, sea multigesta, a todas las pacientes se les inicia el partograma con 4 de dilatación. Entonces, en la parte superior, ustedes pueden observar que van los datos de la paciente. Nombre de la paciente, la pálida de la paciente y el estado de gravidez. Número de historia clínica, la fecha de ingreso, la hora de ingreso. Y una parte muy importante es la rotura de las membranas, ¿no? Si presenta o no presenta. Si no presenta, colocamos una línea o un guión. Entonces, la parte inicial es para el registro casi, diríamos así, de los datos de la paciente y los antecedentes de paridad, ¿no? Ya en el siguiente cuadrito, vamos a poner lo que es la frecuencia cardíaca fetal.
Entonces, la frecuencia cardíaca fetal, ustedes deben saber que lo normal es entre 120 y 160 latidos por minuto. Por debajo de 120 y por encima de 160 existen datos de alarma, ¿no? Entonces, lo normal es que nosotros vayamos colocando unos puntitos negros en todo lo que es el trayecto de lo que vayamos a monitorizar a nuestra paciente. Les voy a explicar a grandes rasgos y posteriormente al final vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca fetal se la puede evaluar, perdón, a través del cardiotocógrafo, a través del Doppler y a través del Doppler de Pinal. Entonces, esa parte superior, digamos, nos evalúa la frecuencia cardíaca. Por encima de 160, ya sea 180, estaríamos hablando de taquicardia fetal. Y por debajo de 120 estaríamos hablando de bradicardia fetal. Ambos datos de taquicardia o bradicardias nos deben llamar la atención porque son datos indirectos de algún tipo de sufrimiento fetal agudo. Entonces, si vemos que en nuestro partograma existe mucha alteración del latido cardíaco, esta paciente es gran candidata a que no tenga un parto autóxico, que tenga que terminar posiblemente el embarazo con una cesárea. El siguiente cuadrito, que está por debajo de la frecuencia cardíaca fetal, acá abajo, nos habla de la cantidad de líquido amniótico, perdón, de la calidad del líquido amniótico. Nos indica, por ejemplo, si nosotros colocamos en estos cuadritos una letra I, quiere decir que nuestras membranas están íntegras. Pero si colocamos en estos cuadritos la letra R, quiere decir que nuestras membranas están rotas. Si por el contrario tuvimos rotura de membranas, colocamos, por decir, la letra C, en todos estos cuadritos, quiere decir que la paciente ya presenta rotura de membranas y el líquido amniótico es claro. Si es meconiado, o sea, el producto tal por algún proceso o algún tipo de noxa tuvo meconio, entonces se le colocará una M, ¿no? Y si por el contrario existe un desprendimiento prematuro de placenta o algo, entonces colocaremos una S, ¿no? De sanguinolento. S. Entonces, esa parte de este cuadro, que lo podemos ver aquí con el cursor, se va colocando eso, ¿no? ¿Cómo estarán las membranas? Si están íntegras será I, si están rotas será una R, si el líquido está claro pondremos una C, si el líquido está meconiado le pondremos una M, si es sanguinolento le pondremos una S. En el siguiente cuadrito, por debajo del líquido amniótico, está el moldeamiento del cráneo. El moldeamiento del cráneo, ustedes deben saber que tenemos que en el polo cefálico, tanto los parietales con el hueso frontal no están todavía osificados. Existe una pequeña abertura. Es decir, que los parietales están separados por una sutura, ¿no? Entonces, a eso se refiere el moldeamiento del cráneo. Suturas lado a lado, suturas sobrepuestas, pero reductibles a medida que vaya bajando la cabeza. Y suturas superpuestas que no se pueden reducir. Entonces, en la parte de frontal, diríamos que los parietales están separados. Eso sería uno. El dos sería que están suturas lado a lado, superpuestas pero reductibles, ¿no? Y el tres que ya estarían sobrepuestos, superpuestas. A eso se refiere el moldeamiento del cráneo. Entonces, en el trabajo de parto generalmente siempre están suturas lado a lado. Esto en una presentación de vértice o de cabeza. Entonces colocamos en este moldeamiento 1, 1, 1, 1, 1. Ya casi cuando estamos en el periodo expulsivo del trabajo de parto, podemos colocar la letra, o digo el número 2 o el número 3, dependiendo de cómo estarán las suturas. En el siguiente cuadro, ya hemos revisado la frecuencia cardíaca fetal, que se debe registrar con un puntito, ¿no? Un puntito, un puntito, un puntito. Cada cuadrito de este partograma representa a 30 minutos. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal lo vamos a registrar cada 30 minutos.
La calidad del líquido amniótico del mismo modo, se registra cada 30 minutos, el moldeamiento del mismo modo, cada vez que se realiza un tacto, se lo registra cada 30 minutos. Por debajo de esos cuadros tenemos alerta y acción. Si vemos acá, ¿no? En esta parte ya evaluamos la dilatación y el descenso cefálico. ¿Por qué les había dicho que el partograma se iniciaba con 4 de dilatación y en una fase activa? Porque si ven en el cuadro, aquí hay un número 4. Entonces el partograma se inicia con un trazado con una X cuando la paciente está con 4 de dilatación. Ahí se empieza. Si la paciente está con 3 de dilatación, vemos que aquí no hay una 3 que esté en la línea de alerta. Entonces no nos sirve. Siempre empezamos con 4 de dilatación. Con el transcurrir de las horas, la dilatación tendría que avanzar. Fisiológicamente se ve que la dilatación se progresa en 1 centímetro por hora. Entonces, viendo aquí en el cuadrito, podríamos poner una X aquí en el 4 cuando empiece con 4 de dilatación la paciente. Evaluamos en 1 hora. Si ya está con 5, marcamos una X en la línea de alerta. Y progresivamente, ¿no? Tendría que llegar hasta 10 de dilatación. Si ustedes se pueden fijar acá, hay una línea de alerta y otra línea de acción. Entonces, la dilatación tiene que avanzar progresivamente como esta línea. Si en el transcurso de nuestro trabajo de parto vemos que la dilatación se está estancando, es un mal trabajo de parto. Y si esta dilatación se ha mantenido con el transcurso de las horas y llega hasta la línea de acción, tenemos que tomar conducta, ya sea la cesárea, ya sea la conducción del trabajo de parto. El descenso cefálico se va a trazar con un redondo, con un círculo. Acá lo dice, ¿no? Descenso cefálico. Entonces, se marca con un círculo y a diferencia de la dilatación, esta tiene que ir descendiendo. Va descendiendo desde 5 hasta 0. ¿Y a qué se refiere eso? No es más que el descenso del polo cefálico, que va desde, diríamos así, el punto de la presentación, el punto toconómico, es el vértice, el sincifucio, o cuál será la variedad de presentación, pero tiene que ir descendiendo a través de lo que es el estrecho superior o el reborde pélvico. Entonces, vemos si el vértice está a la altura del estrecho superior, si vemos que ya va descendiendo, va a ir bajando. Una vez que ya ha vencido todo lo que es el plano del estrecho superior, tendrá una puntuación de 0. Y a eso se refiere que desde 5 la cabeza va bajando hasta que llega a 0 en el momento del trabajo de parto en el superior exclusivo. ¿Qué tenemos aquí abajo? Por debajo de la gráfica de la dilatación y del descenso cefálico, tenemos las horas que se van a graficar. Como habíamos indicado en una etapa inicial, cada cuadrito son 30 minutos, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Entonces, acá solamente anotamos las horas. ¿A qué hora estamos empezando el partograma? Si por decir nuestra paciente llegó a las 9 de la mañana con 4 de dilatación, entonces colocamos 9 de la mañana en el cuadrito. Si por siguiente llegó la paciente con 6 de dilatación, empezaremos nuestra gráfica sobre esta línea de alerta. Y será a las 10 de la mañana, por decir, o 11 o 12. Entonces, cuando la paciente llega con una dilatación, empezamos a graficar desde ese momento, ¿no? Y son horas. Pueden ser horas que se vayan graficando en 00 o 30. Si la paciente llegó a 9:42, no podemos poner 9:42, se va a redondear directamente a 9. O 9:30, ¿no? A lo que más se aproxima. Entonces, en este cuadrito llenamos solamente las horas. Aquí. Aquí, con donde dice el número de horas, ¿no? Es el cuadrito de la OMS que más se acerca a nuestra realidad. Ya habíamos hablado acerca de la hora.
Ahora vamos a hablar de las contracciones. En esta parte del partograma se registra la intensidad de las contracciones y su duración, ¿no? Si las contracciones son más de 20, o perdón, por debajo de 20 segundos, tendremos que colocar un punteado, ¿no? Un punteado así, como esta figura. Puntitos nomás. Si la duración de la contracción en el momento de evaluar la paciente es entre 20 y 40 segundos, pondremos unas líneas de la forma correcta. O si la contracción dura más de 40 segundos y es muy intensa, tendrá que pintarse de color. Ya más adelante vamos a ver con ejemplos. Por debajo de la graficación de la duración de las contracciones uterinas, tenemos qué medicamentos se le puede administrar. Cuando realizamos una conducción de trabajo de parto. ¿Cuándo se realiza una conducción de trabajo de parto? Cuando el trabajo de parto está yendo mal. ¿Y a qué nos referimos eso? Cuando la dilatación se está alejando de la línea de alerta y se viene hacia la línea de acción, hay que tomar una conducta, y la conducta puede ser conducir el trabajo de parto. A eso se refiere con oxitocina y gotas por minuto. Es decir, que nosotros vamos a colocar 10 unidades internacionales de oxitocina en solución y vamos a empezar el goteo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de 1000 unidades que nosotros vayamos a utilizar. A eso se refiere este cuadradito, esta parte del cuadro, la parte inferior. Y por último tenemos los signos vitales de la mamá. Acá, en esta parte. Entonces, la parte superior del bebé, frecuencia cardíaca fetal. Esta parte, digamos, de la dilatación y el descenso cefálico. Aquí la duración de las contracciones. Y en esta parte tomamos los datos de los signos vitales de la mama. Entonces, ¿cómo se grafica? Tenemos que hacer un control de acuerdo, digamos, a las indicaciones que nos realice o que estén dentro de la historia clínica. El monitoreo de la presión arterial con una línea, ¿no? Igualito que esto, con unas flechas, pero dentro del rango de la presión que hayamos tomado. Si la presión está entre 60 y 120, tendremos que hacer una línea en acá que llegue desde 60 hasta 120, igualito que en este cuadro. Y el pulso se va a graficar con unos puntos que vayan subiendo y bajando, subiendo y bajando. Más adelante, con los ejemplos, vamos a verlos de mejor manera. Y en la última parte tenemos del partograma, podemos registrar tanto los laboratorios que se hayan realizado. Si tiene proteínas, si tiene cetonas, cómo está el volumen urinario y todo lo demás, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un partograma de un trabajo de parto normal. ¿Cómo vamos a interpretar en este partograma? Tenemos aquí los datos de la paciente. Aquí dice gravidez 3. Bueno, en este caso la paciente tiene 3 gestas anteriores, de los cuales dos han sido parto. Entonces, este ya es un ejemplo de cómo se llena el partograma. En este caso, como habíamos indicado en la etapa inicial, se coloca el nombre de la paciente, los antecedentes obstétricos. Esta señora tiene 3 gestas, tiene 2 partos, y aquí está el número de historia clínica de cada hospital, ¿cierto? La fecha de ingreso, cuando ingresó la paciente, el 5 de diciembre del año 2000, la hora de ingreso, 5 de la mañana, y si presentó o no presentó rotura de membranas, ¿cuántas horas? Si la paciente nos dice que presentó rotura prematura de membranas hace 1 hora, le colocamos 1 hora. Si nos indica que tuvo 2 horas, colocamos 2 horas. Y eso es lo que les decía. El partograma se empieza a graficar desde el momento en que llega la paciente con X grado de dilatación, diríamos. En este partograma la paciente llegó aquí, fíjense, la hora 9 de la mañana, llegó con 5 de dilatación
Y el descenso cefálico estaba más o menos en 3. Esto quiere decir que casi la mitad del polo cefálico ya ha vencido el estrecho superior o el reborde pélvico. Y como se darán cuenta, siempre graficamos sobre la línea de alerta y con cuánto de dilatación. Si la paciente hubiese estado con, qué sé yo, con 8 de dilatación, la gráfica empezaría aquí. Y de aquí para adelante tendría que estar vacío, como aquí, ¿no? En este caso la paciente llegó con 5, entonces empezó a graficar desde 5. Hacia arriba, como ustedes pueden ver, y hacia el lado izquierdo no hay nada. ¿Por qué no se registra eso? Porque estamos empezando con 5 de dilatación. La frecuencia cardíaca fetal, como pueden ver aquí, se mantuvo entre 120, 140, 120, nuevamente llegó hasta 150. En ningún momento pasó los 160. Entonces, no existió ningún dato de sufrimiento fetal. Como pueden ver aquí, dice C, las membranas estaban rotas, pero de un líquido claro. Por eso le han puesto C, 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 en todo, hasta el momento del parto, ¿no? Aquí la dilatación, como pueden ver, se graficó sobre la línea de alerta. ¿Qué quiere decir? Que a las 9 de la mañana la paciente estaba con 5 de dilatación. A las 10 llegó a estar con 6. A las 11 con 7. A las 12 con 8. A la 1 con 9. Y el parto se produjo a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, 9 de la mañana, 10, 11, 12, 13 y a las 14, porque aquí empezaría 14, entonces a las 14 el paciente ya tuvo su parto. Entonces, esta es una gráfica de un partograma normal. Lo correcto siempre es que la dilatación suba y que el descenso cefálico vaya hacia abajo, es decir, que pase por el reborde pélvico. Y como habíamos indicado acá, es la intensidad y la duración de las contracciones. Se acordaba que un punteado era menos de 20 segundos. Si hubiésemos tenido aquí un trazo con líneas, sería una contracción entre 20 y 40 segundos. Y si por el contrario todo esto estuviese pintado de negro, la contracción duraría más de 40 segundos, como habíamos indicado. Vemos aquí la gráfica de los signos vitales de la mamá. Por ejemplo, la presión en este caso se ha controlado cada 3 horas, ¿no? Si contamos aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y es lo correcto, ¿no? Una paciente gestante que está con trabajo de parto generalmente se controla la presión arterial cada 3 horas. Entonces, acá la presión estuvo la sistólica entre 110, porque está a la altura de 110, y la diastólica estuvo en 70. Pues la presión 110, 70. ¿Y cómo estuvo el pulso materno? El pulso materno estuvo entre 90. 90, bajó a 80, volvió a subir a 90, subió hasta 100, bajó. Entonces, con puntos y con líneas que van uniendo los puntos, se grafica la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca materna. Y prácticamente al cabo de 1 hora, digamos, se produjo el parto, ¿no? En este caso, perdón, en este caso. La frecuencia cardíaca fetal fue graficada solamente en 1 hora, en lo que duró prácticamente el trabajo de parto. Como ustedes pueden ver en esta figura o en esta imagen, el trabajo de parto empezó a cierta hora con 7 de dilatación y en 1 hora progresó el parto. Por eso es que desde el momento que se empezó a hacer la gráfica del partograma hacia el lado izquierdo, ustedes ven que no hay ningún dato registrado. Si nuestro paciente llega con 7 de dilatación, no debemos empezar en esta parte, ¿no? Siempre se empieza a graficar sobre la línea de acción. Entonces, llegó con 7 y al cabo de 2 horas termina el parto. Entonces, desde el momento en que graficamos la dilatación hacia la izquierda, no debe haber nada. Y cuando termina el parto, también hacia el lado derecho no debe existir nada. ¿Ya? Este es otro ejemplo de un trabajo de parto en la cual la paciente ingresó a la sala con 4 de dilatación. Es por eso que la gráfica empieza sobre esta
sobre este borde izquierdo, ¿no? Entonces empezó con 4 de dilatación y posteriormente va progresando el trabajo de parto hasta llegar a una dilatación completa, ¿no? Entonces, esto es lo que todos queremos, ¿no? Que el parto se produzca sobre la línea de acción o que se vaya alejando de la línea de alerta, ¿no? No podemos llegar a la línea de alerta. Si llegamos a la línea de alerta, quiere decir que nuestro trabajo de parto está yendo mal. Tenemos que hacer una intervención. En este caso, la conducción, y si en el peor de los casos este trazo de nuestro partograma se acerca hacia el lado derecho, el paciente termina el cesárea. Entonces, como pueden ver, en este caso igual la frecuencia cardíaca fetal fue dentro de lo normal. La dilatación se produjo de acuerdo a lo esperado fisiológicamente, el descenso cefálico del mismo modo. En este caso se utilizó un trazo con líneas oblicuas, quiere decir que la contracción duró entre 20 y 40 segundos y la presión de la madre estuvo dentro de parámetros normales. Este es un trazo de un partograma anómalo. Como ustedes pueden ver, si bien empezó bien la frecuencia cardíaca fetal dentro de lo normal, vean que la dilatación se va acercando hacia la línea de acción. En este caso, el personal de salud no tomó ninguna conducta, no realizó la conducción, no realizó tal vez algún otro tipo de maniobra obstétrica, con lo cual el trabajo de parto se prolongó, el producto empezó a tener sufrimiento fetal y terminó seguramente esto en cesárea, ¿no? Como dice aquí, cesárea. Entonces eso es lo que no tenemos que ver en nuestro partograma. Esto ya nos indicaba que el trabajo de parto estaba yendo mal. Si empezamos acá con 5 de dilatación, perdón, con 4 de dilatación, esto debería haber progresado en forma oblicua hacia arriba y no debería mantenerse en forma horizontal, ¿no? Entonces lo que habíamos indicado, la dilatación debería subir y el descenso debería bajar. En este caso, tanto la dilatación como el descenso cefálico se mantenieron en lo horizontal, por eso que terminó en descenso. Este es otro partograma en el cual podemos evidenciar de que también no existió un buen trabajo de parto. Se empezó con 4 de dilatación y al cabo de las horas continuó, sigue con 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Por eso es que el trabajo de parto se prolongó y este paciente terminó también en cesárea, ¿no? Vemos que la frecuencia cardíaca fetal, si bien está dentro de lo fisiológico, no existieron datos de sufrimiento o de fetal, pero sí en este caso tuvo que terminar la paciente en cesárea porque no existió dilatación óptima. Este es un ejemplo de que un paciente puede llegar con un parto o con con una dilatación de 7 centímetros. Entonces, me esperan un segundo, por favor. Está bien, doctor. Bueno, perdón, con las disculpas del caso, tenía un paciente, estaba esperando también en la consulta. Bueno, en este caso, por ejemplo, este trabajo de parto estuvo dentro de lo óptimo. La paciente llegó a cierta hora, a las 0 horas, con dilatación de 7, al cabo de 1 hora y media aproximadamente ya estuvo con 8, posteriormente llegó a 10 de dilatación y se produjo el parto. No es lo que les indicaba que necesitamos, que el trabajo de parto, la dilatación vaya ascendiendo y el descenso cefálico se produzca hacia abajo. Tuvo buenas contracciones uterinas, ya habíamos indicado que la gráfica con líneas oblicuas indica que la contracción está entre 20 y 40 segundos al momento de realizar la evaluación de la contracción uterina, ¿no? Ponemos nuestra mano encima del abdomen, sentimos cuánto dura la contracción. Menos de 20 segundos habíamos indicado punto.
puntitos. Entre 20 y 40, unas líneas, y si son más de 40, pintar de negro, ¿no? Todo lo que es la contracción uterina. Y como les dije, siempre empiecen a graficar el partograma sobre la línea de alerta. Entonces, esta paciente llegó con 7 de dilatación, por eso es que la gráfica empezó ahí. Como ven, de ahí hacia el lado izquierdo no debe graficarse nada, y cuando termine el parto, de aquí para allá tampoco debe graficarse nada. Lo que no habíamos indicado y lo que no tiene nuestro partograma nacional son estos datos. Estos datos se refieren a la fecha del parto, la hora que se produjo el parto, el sexo del producto, el peso del producto, la talla del producto y el ARPA, que deberían estar en todos los partogramas, ¿no? Fecha, hora del parto, sexo, peso, talla y ARPA. Vayamos a ver otro ejemplo. Del mismo modo, este paciente llegó con 4 de dilatación. Y como ustedes pueden ver, al cabo de las horas, si bien empezó a existir una buena dilatación, pero ven que se está acercando hacia la línea de acción. Entonces, no es un buen trabajo de parto. Si ustedes son más meticulosos y ven que desde 4 hasta que llegue a 10 de dilatación, pasan aproximadamente 6 horas, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas para que llegue a 10, ¿no? Eso es lo fisiológicamente normal, como habíamos indicado, 1 centímetro de dilatación por hora. Acá, si bien la paciente tuvo buenas contracciones, incluso, digamos, acá ya se empezó a pintar casi todo de negro, debió existir algún dato anómalo, ya sea tal vez existió una desproporción cefalopélvica para que la dilatación se mantenga, o tal vez se trató de un circular de cordón triple, no sabemos, ¿no? Los datos de la paciente. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre en un partograma es de que mientras más la dilatación se acerca a la línea de acción, ese parto no va. Entonces, necesariamente termina en cesárea. Si por el contrario la dilatación va hacia arriba y el descenso de parto va hacia abajo, es un buen trabajo de parto. Obviamente tiene que tener también las consideraciones de las contracciones y de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal nunca debe pasar de ese rango entre 120 y 160. Eso es lo que nosotros debemos siempre controlar en todo lo que es el parto, ¿verdad? Acá tenemos algo más normal. Este es un trabajo de parto fisiológico muy óptimo. En el partograma ven en la parte inicial una línea y otra línea pintadas de negro. Para la OMS y para los del CLAP, el Centro Perinatológico de Latinoamérica, la frecuencia cardíaca fetal en el momento de la contracción no debería bajar de 100 latidos por minuto. Si baja hasta 100 latidos por minuto, igual termina en cesárea, o si sube por encima de los 180. Entonces, otro de los datos que en el partograma nos podemos evidenciar es esta línea, ¿no? Muchas veces no sabemos por qué está pintado de negro. Debería estar con estos trazos normales. Entonces, por encima de 180, por debajo de 100, necesariamente terminamos en cesárea. Puede haber esta variación en la frecuencia cardíaca fetal, que es normal, que el extremo superior puede llegar hasta 170 en una contracción, es normal. Pero por encima de 180 y por debajo de 100, siempre es cesárea, ¿no? Y como habíamos indicado, en esta interpretación del partograma, por ejemplo, el líquido amniótico siempre fue claro. Moldeamiento del cráneo no lo registraron, debería estar registrado. Y este trabajo de parto empezó con 5 de dilatación, ¿no? A las 9 de la mañana con 5 y terminó, como habíamos indicado, 2 de la tarde con 10. La dilatación bajó. Tuvo buenas contracciones uterinas, no fue necesaria la conducción.
la presión registrada con flechas y la frecuencia cardíaca fetal, perdón, la frecuencia cardíaca materna registrada con puntos y al final unidos, ¿no? Temperatura corporal de la madre se registra cada 2 horas y la cantidad de diuresis, si la paciente tuviese proteínas en su laboratorio, también se va registrado en este factor. Bueno, eso sería todo en cuanto a la interpretación, también el llenado correcto de un cartograma, ¿no? Si tienen alguna duda para que podamos absorber en este momento, sería muy bueno que puedan expresarse. Estamos abiertos para disipar sus dudas y tal vez, digamos, en una futura sesión hacerlo de alguna forma más interactiva, ¿no? Tuvimos mucho poco tiempo con la red, van a disculpar por eso. Y para hacer la primera interacción creo que estuvo dentro de lo aceptable, ¿no? Como les digo, si tienen alguna duda, es el momento en que puedan expresarse. Tengo una pregunta. Dígame. Y los hospitales periféricos que no usan patograma, o sea, la hora de patograma, ¿qué debemos hacer? Bueno, todos los centros de salud, tanto de primer nivel, segundo y tercer nivel, están obligados a llenar el partograma. El partograma, como había indicado, se llena en un trabajo de parto activo. Muchos de los centros de salud urbanos, perdón, muchos de los centros de salud periféricos no llenan el partograma porque no tienen el formulario. Pero es necesario, como les indicaba, de que les ayuda mucho para determinar si un trabajo de parto va a ser fisiológico. O también les ayuda para identificar factores de riesgo de que el trabajo de parto no está yendo bien, y entonces puedan hacer la referencia y la referencia oportuna del paciente a un centro de complejidad mucho mayor, ¿no? Para que podamos resolver el cuadro. No sé si va a eso tu pregunta, sí. ¿no? Sí, excelente. La segunda pregunta es, ¿y los hospitales que tienen el sistema computarizado? Muy pocos hospitales tienen el sistema computarizado, te cuento, pero en los cuales existe el centro computarizado se llena de la misma manera, ¿no? Existe un software especial, pero particularmente en La Paz, donde estamos presentes, no he visto ninguno hasta ahora. Y la graficación lo estamos haciendo de forma manual. Pero el computarizado va de la misma forma, ¿no? Solamente que, bueno, yo creo que es más elegante el llenado del mismo, pero tiene variables para llenar del mismo modo que lo estamos haciendo. El control del tacto vaginal, la evaluación del descenso cefálico siempre va a ser cada 30 o cada hora, dependiendo, digamos, de las condiciones en las cuales se vayan desarrollando el parto o la monitorización, perdón, del trabajo de parto. Gracias, doctor. A usted. Doctor, aquí hay una pregunta de Gabriel Cruz. Dice, doctor, por favor, repita los parámetros que medimos en el partograma. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen entonces. En la parte superior, como ustedes pueden ver, está todos los datos de la madre, ¿no? Todos los datos, tanto el nombre, la paridad, número de historia clínica, la fecha de internación de la paciente, la hora de ingreso de la paciente y si la paciente está con o no con membranas rotas, ¿no? Si se produjo la rotura espontánea de las membranas y cuántas horas ha pasado desde la rotura. Podemos poner aquí 1 hora de rotura, o si no, a la hora que ha roto las membranas. Por decir, si la paciente ingresó a las 5, podemos poner aquí 4 horas AM, que querría decir que la paciente está con 1 hora de rotura, ¿no? Otro de los parámetros que vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca fetal, la presencia o no de la rotura del líquido, de las membranas para evaluar el líquido amniótico,
La dilatación y el descenso cefálico, las contracciones uterinas, si utilizamos o no algún medicamento intravenoso, ya sea soluciones, medicamentos para hacer una conducción, la evaluación de los signos vitales de la mamá, tanto la presión y la frecuencia cardíaca, la temperatura materna y la diuresis de la paciente. Entonces, esos son los datos que evaluamos en todo partograma, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, como les había indicado, que lo normal ya sabíamos que es entre 120 y 160, pero para la OMS y para el CLAP, por debajo de 100, ya tenemos un signo de alerta, o por encima de 180, tiene que ser necesariamente la interrupción por cesárea, a no ser de que estemos en la etapa del periodo expulsivo. Si estamos en la etapa del periodo expulsivo, habría que hacer maniobras para atender, digamos, lo más antes posible el parto. El líquido amniótico que tiene que ser siempre claro, o mejor, si las membranas están íntegras, que debería estar con la letra I. El moldeamiento del cráneo que habíamos indicado, suturas lado a lado, suturas superpuestas. La dilatación, que tiene que avanzar generalmente 1 centímetro por hora. Cada cuadrito de estos son 30 minutos. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 6 horas que nosotros esperamos normalmente para que sea un parto eutóxico. Puede ir a la dilatación también, digamos, acercándose hacia la línea de acción, ¿no? Y si llegó acá, pues llegó, ¿no? Y se atendió el parto. Pero si vemos que es horizontal, está yendo mal el parto, y entonces hacemos la interrupción por cesárea. Y si estamos en un centro de primer nivel, si vemos que el partograma está yendo en forma lineal, transferencia a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Para su resolución. El descenso cefálico, si está venciendo el reborde pélvico o el estrecho superior, que tiene que ir bajando. Las contracciones uterinas, que deben ser regulares. Y como habíamos indicado, los signos vitales de la madre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más dudas, estaríamos terminando nuestra reunión. Como les digo, van a disculpar por todos los inconvenientes, tanto de red que hemos tenido. Y creo que vamos a superar hoy. La siguiente reunión va a ser más productiva para todos nosotros, ¿no? Siempre y cuando ustedes, digamos, tengan un poco de conocimiento acerca del tema que se va a tratar, creo que vamos a poder sacar más provecho al mismo. Y por último, tal vez si tienen alguna otra duda más, me estaría despidiendo, ¿no? Tengo que volver también a mi actividad asistencial. Muchas gracias, doctor, por todo su tiempo. Vamos a dar conclusión a lo que es este primer seminario de partograma. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego a todos y tengan buena tarde. Gracias, doctor.